Bienvenidos una semana más a Kanateca. Si eres un seguidor habitual del canal, sabrás que este canal empezó con un Seat Ateca Experience y que recientemente lo he cambiado por un Cupra Ateca de 190 caballos. En el vídeo de hoy no voy a analizar el Cupra Ateca, lo que voy a hacer va a ser mostrar todas las diferencias entre mi anterior Ateca y el actual. Empezaré con las diferencias visuales, tanto exteriores como interiores, y luego con las diferencias funcionales. Bueno, empezamos por la parte frontal. Lógicamente, la primera diferencia que vemos es el logo, y después lo que es la calandra, que tiene esta forma que es diferente. Luego también esta rejilla, que también tiene una forma diferente. Y luego estos spoilers con forma de colmillo, que también son diferentes respecto a la versión del Seat Ateca. En cualquier caso, el frontal es idéntico al Cupra Ateca VZ. En la parte lateral lo primero que nos fijamos son las llantas, que son de tipo Cupra y que sigue siendo de 19 pulgadas. Aunque, como podéis ver aquí, las medidas de los neumáticos son diferentes. Ahora son un poco más anchos, 245 respecto a 235 que tenía en mi anterior ATK. También cambia lo que es el índice de carga y el índice de velocidad. Es un poco extraño que tanto el índice de carga como el de velocidad sean peores que en mi Seat Ateca. En este caso el 94, que es el que tenemos aquí, equivale a 670 kilos y el de Seat Ateca, que tenía 96, equivale a 710. Es decir, un peso máximo total de unos 2.600 kilos. Pero como el peso máximo autorizado son unos 2.000 kilos, no hay ningún problema. Y el índice de velocidad, que era mayor en el Seat Ateca, ya que con una Y, sus neumáticos estaban homologados para 300 km por hora. Y la W del Cupra indica que solo están homologados para 270. Teniendo en cuenta que la velocidad máxima es de 212, es algo que no me preocupa lo más mínimo. Y otro cambio para mejor, en mi opinión, es la luz de bienvenida, que ahora tenemos el logo de Cupra. Y antes teníamos el Hola, que la verdad es que no le gustaba a nadie. Y también tenemos en las taloneras, hemos sustituido el Experience iluminado por el Cupra iluminado. Y en la parte trasera también tenemos el logo de Cupra, y una diferencia importante es el parachoques. Aquí en este caso, bueno, el parachoques en sí ya es diferente, pero aparte tenemos este difusor, que yo pensaba que inicialmente que era del mismo color que la carrocería, pero no, es de color gris. El VZ tiene los 4 escapes que lo hacen muy atractivo, muy deportivo. Pero bueno, ese también me gusta, la verdad. Y en general, lo que es la parte visual exterior, pues comentar que han desaparecido, en mi caso, los acabados cromados y han puesto la línea típica de un acabado FR del Seat Ateca. Un comentario respecto al color. Sí, ya sé que el negro es un color muy sucio, pero bueno, es el cuarto coche negro que he tenido. Lo que no sabía es que hay algunos elementos que se mantienen en gris. Yo había visto antes el coche en color gris grafito y di por supuesto de que todo el coche iba a ser del mismo color, pero no. Los colmillos del frontal, la carcasa de los retrovisores exteriores y el difusor. Vamos a ver ahora el interior. Seguramente lo primero que se aprecia al entrar es el volante, que mantiene la misma forma que tenía yo antes, pero que tiene este acabado más deportivo y los detalles en color cobre, con el logo de Cupra y también estos dos botones satelitales para el encendido y el cambio de perfil de conducción. Al principio hay que ir con cuidado porque donde anteriormente tenía el botón de encendido, ahora está el botón de desactivar el control de tracción. Luego también destacan bastante los asientos delanteros tipo semi-bucket y que después de probarlos puedo confirmar que agarran muy bien. Y también el hilo de las costuras, que es un poquito difícil de ver, pero parece un color cobre. Al igual que algunos elementos interiores como los tiradores de las salidas de aire o estas otras costuras de las puertas. El techo sigue siendo negro, que es una cosa que ya tenía en mi Seat Ateca, pero tiene algunos detalles más en negro, como por ejemplo los marcos de los tiradores de las puertas o este panel de aquí. En el infotainment también he encontrado algunas diferencias, una que ya sabía y es la vista deportiva del cockpit, pero que ya activé en el Seat Ateca con OBD11, igual que el cronómetro. Y luego en la pantalla central las vistas Sport y Off-Road, que ya veremos en otro vídeo. Vamos ahora a la mecánica. El motor pasa a ser de 1.5 a 2 litros y a una potencia que pasa de 150 a 190 caballos, que son 200 caballos reales. Recordad que en mi anterior Ateca le hice una repro y lo pude subir a casi 180, con lo que en la práctica he ganado 20 caballos, aunque el par no se mejora y se queda en 320 Nm, que son los que ya tenía en la repro, aunque sí se mejoran los 250 que tiene la versión sin repro. Pero lógicamente se queda lejos de los 400 de la versión del VZ. Todo esto se traduce en que pasamos de una velocidad de serie de 202 a 214 km por hora y una aceleración que pasa de 9 a 7,1 segundos, frente a los 250 km por hora y 4,9 del Cupra Ateca VZ. Ah, y no hay que olvidar que el depósito de combustible tiene 55 litros, es decir, 5 litros más que mi anterior Ateca.
Aún es pronto para conocer el consumo real, ya que al principio el consumo es mayor y durante los primeros 10.000 kilómetros poco a poco se va reduciendo. Lo único que puedo deciros ahora es que con 5 litros más estoy teniendo una autonomía muy similar a la que ya tenía antes y es de unos 630 kilómetros. El cambio de DSG de 7 velocidades es una de las cosas que echaba de menos en mi anterior ATK. Ya he comentado en varias ocasiones que cuando lo compré, la única configuración que encontré que me cuadraba y con entrega inmediata solo estaba disponible con cambio manual. Me gusta que las levas se muevan con el volante. He conducido otros coches automáticos donde las levas estaban fijas y si necesitas usarlas mientras giras resulta muy difícil encontrarlas, en cambio aquí no. Y otra mejora muy importante respecto a mi anterior Seat Ateca es el sistema 4Drive, que es un sistema de tracción donde la fuerza de tracción se distribuye en las 4 ruedas de manera automática en función del modo de conducción seleccionado, así como de las condiciones de la calzada. Pero esto no significa que el Cupra Ateca sea un todoterreno. Pero no todo son mejoras. El hecho de ser un 4Drive hace que el maletero pierda 25 litros y pasa de los 510 a 485, que sigue siendo un muy buen maletero para su categoría. Respecto a los extras, comentar que a excepción del DCC, es decir, la suspensión adaptativa, que permite adaptar continuamente la amortiguación a las características de la calzada y a la situación de marcha, velocidad, aceleración y ángulo de volante, según el perfil de conducción seleccionado. El resto solo pueden comprarse por paquetes y estos son los que he comprado. El Tech Pack 360, que incluye la cámara de 360 grados, el cargador inalámbrico, el reconocimiento de señales, el asistente de ángulo muerto, el asistente de desaparcamiento que utiliza los radares que están en este lado y en el otro lado, que nos ayuda a salir marcha atrás, el portón eléctrico con pedal virtual, y el Travel Assist, que es realmente lo único nuevo respecto a mi Seat Ateca. Es decir, antes tenía de serie tan solo el control de crucero adaptativo, aunque con OBD11 pude activar el centrado de carril, pero al ser un coche manual no podía disfrutar de las ventajas del asistente de atascos, es decir, detener completamente el coche y volver a iniciar la marcha automáticamente cuando el vehículo de delante empieza a moverse. Luego el siguiente pack que he comprado ha sido el Sound and Shine Pack, que incluye el volante superdeportivo que he comentado antes, el techo panorámico, el sistema de audio Beats, con la rueda de recambio y el subwoofer, y lo que os comentaba antes sobre el techo panorámico. Lo he tenido en otros coches, hace mucha ilusión al principio, pero luego casi nunca lo usaba. Pero al estar incluido en el pack, pues no hay posibilidad de eliminarlo y tienes que pagarlo sí o sí. En este caso, el pack lo escogí por el volante y por el sistema de audio Beats. Los que me seguís habitualmente, sabéis que instalé un amplificador con DSP hace un tiempo, cambié los altavoces y tweeters delanteros y puse un subwoofer de un Skoda en el maletero, pero cuando puse a la venta el Seat Ateca no esperaba venderlo tan rápido y solo me dio tiempo de desmontar los accesorios más fáciles de desmontar. En el próximo vídeo os hablaré de esos accesorios. Y por último, el Winter Pack, que yo básicamente lo quería por la regulación eléctrica y memorias del asiento del conductor, pero al ser un pack se incluye también el parabrisas térmico y los asientos calefactables. Pero no creo que vaya a usarlo mucho aquí en Barcelona. Como habéis podido comprobar, hay mucho material para más vídeos. Algunos seguidores me comentaban que no entendían por qué me había comprado el mismo coche. Yo creo que con este vídeo queda bastante claro que aunque se sigue llamando Ateca, no considero que sea el mismo coche por todas estas mejoras que tiene respecto a mi anterior Seat Ateca Experience. No tengo ninguna preferencia, pero si queréis que trate primero algún tema en particular, me lo podéis decir en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.